Bienvenido a tu siguiente clase de química, quien te habla Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a continuar con formación de iones y sus representaciones de Lewis. La portada es la misma portada de la clase anterior. Es la tabla que te está representando los electrones de valencia que tienen algunos de los elementos más importantes que utilizamos en química y que puedes manejar para la formación de los enlaces de Lewis que vamos a empezar a ver. El objetivo de la clase será explicar en qué consiste un ion y cuándo se forma un ion, clasificándolos en cationes y aniones según el tipo de transferencia de electrones de la última capa de valencia de un elemento, destacando la simbología de los elementos químicos. A partir de este momento vamos a empezar a recordar y empezar a memorizar el nombre de los compuestos según sus símbolos. Ya es importante que lo empieces a hacer, recordando un poco una diapositiva de la clase anterior, aquella que te decía que esta tabla, esta es la forma, lo que hace referencia a esta tabla, que dice que es la forma Lewis, que Lewis propuso la representación esquemática de los electrones de valencia de los elementos y que servirán como una manera sistemática para representar las uniones de los mismos al constituir los compuestos químicos. Entonces, tenemos acá los grupos a que pertenecen, que hoy en día ya no son en números romanos, sino en números arábigos. Pero el número del grupo no te importa tanto como el número de electrones de valencia, que está en rojo, que tiene cada elemento según su posición en la tabla periódica. Las dos primeras columnas, los metales alcalino y alcalino terra, alcalinos, un electrón de valencia, los otros dos electrones de valencia, por eso es que sus valencias son básicamente esos números. Luego aparece el boro ya cuando aparte de los no metales, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, que son los gases nobles. Recuerda, los gases nobles no interactúan con nadie, tienen 8 electrones en la capa de valencia, por eso son súper estables. Los más inestables son aquellos que no tienen 8 electrones en su capa de valencia y que tienden a completar la segunda regla del octeto. Presta atención. El químico estadounidense Gilbert Newton Lewis introdujo la llamada notación de Lewis para representar los átomos y sus enlaces, como lo vimos en clases anteriores. Para representar un átomo escribimos el símbolo del elemento y lo rodeamos de tantos puntos como electrones de valencia tengan. Entonces empezamos a memorizar los nombres de los elementos y sus símbolos. Litio, magnesio, carbono, oxígeno y cloro. Empieza a memorizarlos, es importantísimo que hagas esto. Litio, magnesio, carbono, oxígeno y cloro. Sus electrones de valencia 1, 2, 4, 6 y 7 respectivamente, por eso Lewis le coloca 1, 2, 4, 5 y 7 puntitos alrededor. Lewis te dice que puedes utilizar puntitos, cualquier símbolo que tú quieras, triangulitos, cuadraditos, circulitos, puntos, estrellitas, corazoncitos, lo que tú quieras, siempre que represente los electrones de alguna forma. Bien, esta tabla es básicamente la misma que te mostré al inicio, solo que aquí aparecen los grupos como se enumeraban antes en la tabla periódica 1A, 2A, 3A, 4A, ¿ok? 8A, pero ya con los números arábigos, como para que no te confundas, ¿no? Entonces, fíjate, acuérdate que de los metales de transición en este momento te vas a olvidar, a menos que se te indiquen los valores de sus estados de oxidación, que luego los veremos. Número de electrones de valencia, lo que tienen en la última capa, aquí aparecen, en el de los del periodo 1, 2, 3, 4 hasta el periodo 7, los elementos con los que básicamente vamos a trabajar al comienzo y en la medida que vamos avanzando vamos viendo cómo se trabaja con todos los demás, ¿ok? Pero esta tablita siempre la tienes que tener a mano. Va a llegar un momento en el que lo vas a tener en tu mente, de tanto que lo vas a utilizar, ya ni siquiera vas a necesitar tener la tabla, pero la tabla siempre está en la mano porque es la que te va a sacar de dudas de en un momento determinado no recuerdas cuántos electrones de valencia tiene una especie, con la tablita te vas a ayudar para establecer los enlaces, ¿ok? Existen muchas sustancias en las que no hay átomos propiamente dichos, ni por tanto moléculas. Son sustancias constituidas por iones positivos y negativos. Veamos cómo se forman. Un elemento muy poco electronegativo puede perder 1, 2 o más electrones. Fíjate el sodio. El sodio, número atómico del sodio. El número atómico del sodio es 11. Fíjate que si tú sumas los exponentes de su distribución electrónica, esto te da 11. Si él llegara a perder un electrón, se vuelve un ion positivo. Cuando un elemento pierde un electrón, pierde una carga negativa. No se te olvide eso.
Los electrones son cargas negativas. Vamos a centrarnos en los electrones a partir de este momento. Olvídate de los protones y olvídate de los neutrones. Centrémonos en los electrones. Si un elemento pierde un electrón, pierde una carga negativa y por lo tanto queda cargado positivamente con una carga positiva y se representa con un símbolo más, que muchas veces se le coloca un 1, se le coloca un 1 al lado para simbolizar eso. Pero cuando es 1, perdón, se sobreentiende. Entonces, cuando él pierde 1, fíjate en algo, le quedan 10 electrones, ya el de la última capa, el de esta última capa lo perdió. Los electrones que un elemento puede perder, puede compartir, puede tener allí disponibles para formar cualquier unión son los de la última capa. No se te olvide nunca eso. En este caso el sodio solamente 1. Pero fíjate, el aluminio, según la distribución electrónica del aluminio, el aluminio en su última capa, que es 3, tú ves los números más altos de la distribución electrónica. Acuérdate que no necesariamente están seguidos, son los más altos que tenga, en este caso 3. Según la última capa, según la distribución electrónica, la última capa del aluminio tiene 3 electrones disponibles. Esa, por lo tanto, es su valencia, es el número de electrones que están en la última capa, 3 electrones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el aluminio pierde esos 3 electrones completitos? Se vuelve un catión con 3 cargas positivas. Y dije catión, ¿escuchaste? Los aniones que tienen carga positiva se llaman cationes. Y generalmente esto lo hacen los metales. Por lo general, los elementos de los dos primeros grupos de la tabla periódica, alcalinos y alcalino-térreos, e incluso los metales de transición, se vuelven cationes, se vuelven iones positivos porque tienen la habilidad de perder esos electrones, los que son menos electronegativos. Y de hecho aquí te lo estoy diciendo arriba en el párrafo. Un elemento muy poco electronegativo puede perder 1, 2 o más electrones. El aluminio aquí perdió 3 y alcanzó una configuración electrónica de 10 electrones, igual que el sodio. Qué curioso. Y por el contrario, un elemento muy electronegativo, o sea, los que están más a la derecha de la tabla periódica, los no metales básicamente, pueden ganar 1, 2 o más electrones. Fíjate el azufre. El azufre, la distribución electrónica del azufre es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. ¿Cuántos electrones tiene en la última capa? Tiene 6. Porque su última capa es la que está acompañada por el número 3, que son los números más altos. O sea que él tiene 6 electrones disponibles para formar enlaces. Esa es hasta su valencia. Él puede entonces combinarse con 2, puede combinarse con 4, puede combinarse con 6, porque siempre se combinan con números pares. Por lo tanto, sus valencias son 2, 4 y 6. Oye, presta la atención a esto. Si el azufre se vuelve un anión, es decir, un elemento que ha ganado 2 electrones, ¿dónde crees tú que los va a meter? Él puede ganar 2, ¿hasta dónde gana electrones? Hasta el punto donde él complete un subnivel. Hasta el punto donde él complete un subnivel en su última capa. En su última capa él tiene 3S2 y 3P4. El subnivel que está incompleto es 3P4. Porque él puede llegar hasta 6. Pero como es un no metal, es muy electronegativo, en vez de hacer como los metales, que los bota, los agarra, se trae 2 electrones más y completa 2P6. Mira la distribución aquí a la derecha, ¿te das cuenta? Pero cuando él hace eso para alcanzar una distribución completita de tener estos 8 electrones en la última capa, como lo diría la regla del octeto, tiene esos 8 electrones en la última capa, él se volvió un anión que es un ion con 2 cargas negativas. ¿Por qué? Porque se robó 2 electrones. Fíjate en algo en la diapositiva anterior. ¿Cuántos electrones tiene la última capa ahora el sodio después que perdió 1? 8. ¿Cuántos tiene el aluminio después que perdió 3? 8. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que buscan hacer los elementos cuando pierden y ganan electrones? Tener 8 electrones en la última capa. ¿Por qué? Porque les da estabilidad. Al darles estabilidad pueden sostenerse en la naturaleza para combinarse con cualquier elemento. Dice la diapositiva, observa que al transformarse en iones, los átomos han conseguido estructura de gas noble. En su última capa tienen 8 electrones. Entonces, a veces los elementos son más estables siendo iones que siendo elementos. ¿Te diste cuenta?
son más estables siendo iones que siendo elementos. Por eso es que los encontramos casi siempre en forma iónica en la naturaleza, porque ellos están buscando siempre parecerse a un gas noble. Oye, pero qué envidia los elementos le tienen al gas noble. ¿Quieren siempre parecerse a un gas noble? Bueno, son lo máximo en la tabla periódica. Los elementos metálicos con pocos electrones de valencia y baja energía de ionización tienden a convertirse en cationes, ya te lo dije, ¿verdad? Los elementos no metálicos con muchos electrones de valencia y afinidad electrónica muy negativa, como los no metales a la derecha de la tabla periódica, tienden a recibir electrones, convirtiéndose en aniones. Entonces, un catión es un ion con carga eléctrica positiva, es decir, que ha perdido electrones. Los cationes se describen con un estado de oxidación positivo. Un estado de oxidación es porque pierden electrones. En términos químicos es cuando un átomo neutro pierde uno o más electrones en su dotación original y este fenómeno se conoce como ionización. Un anión es un ion o ion, le puedes poner el acento o no, es preferible colocárselo, con carga eléctrica negativa, es decir, que ha ganado más electrones. Los aniones monoatómicos, es decir, que tienen un solo átomo, se describen con un estado de oxidación negativo. Entonces tenemos estado de oxidación positivo y estado de oxidación negativo. Un estado de oxidación será positivo cuando el elemento ha perdido electrones y un estado de oxidación será negativo cuando el elemento ha ganado electrones. La valencia iónica de un elemento es la carga que adquieren sus átomos al convertirse en iones tanto positivos como negativos. Por ejemplo, veamos el potasio, símbolo K, número atómico 19. Su estructura electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. ¿Cuántos electrones tiene en la última capa? ¿Cuál es el número más grande de la distribución electrónica? 4. Tiene uno nada más, hay un solo electrón. Si cede un electrón, adopta la configuración del gas noble argón. Fíjate. Si cede un electrón, esta última capa se pierde. ¿Hasta dónde le llegaría la distribución electrónica? Le llegaría hasta aquí, hasta donde está el 3p6. Y su última capa, y su última capa sería ahora la capa 3. ¿Y cuántos electrones tiene? 8, como un gas noble. Entonces adquiere esa configuración y el potasio es un catión con una carga positiva. Por tanto, su valencia es más 1. Del mismo modo ocurre con otros elementos, con el aluminio. Fíjate, esta es la distribución electrónica. Cuando se vuelve un ion, adopta en su última capa 8 y se parece al neón. Valencia iónica 3 más. ¿Por qué? Porque perdió 3 electrones. Calcio, en su última capa 4s2, pierde esos 2 y se vuelve un catión con 2 cargas positivas. Y cuando contamos los electrones de su última capa tiene 8. ¿A cuál gas se parece esta configuración? Al argón. Entonces tú en la tabla periódica ves cuál es el gas noble que está antes de él en la tabla periódica. Cuando tú ves cuál es el gas noble que está antes de él, ya tú sabes a cuál gas noble es que se quiere parecer. Los que están, por ejemplo, después del criptón quieren parecerse a él, como el caso del bromo, pero el bromo es un no metal. Él en lugar de perder lo que gana es 1, se roba 1. ¿Para qué? Porque así en la última capa de él, que es 4, tiene estos 2 y estos 5. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 1, ¿verdad? Se roba 1, queda cargado eléctricamente, negativamente, y ahora ya no es 4p5 sino 4p6. Y ahora, ¿cuál gas noble se parece? Al criptón. ¿Y cuál es su valencia iónica? 1 menos. ¿Por qué? Porque se robó un electrón. Recuerden que el más y el menos significa más es que pierde electrones, menos es que gana electrones. Pendiente con esto que te estoy diciendo. Al convertirse los átomos en iones positivos o negativos, se produce una transferencia de electrones. El resultado de esta fuerza se conoce con el nombre de enlace iónico. El enlace iónico es la unión resultante de la presencia de fuerzas electrostáticas entre iones positivos y negativos para dar lugar a la formación de un compuesto constituido por una red cristalina iónica. Chicos, esto será lo que veamos en la próxima clase. Debes repasar esta última clase que te acabo de dar, comprender qué es un ion, qué es un anión, qué es un catión, cómo se forman y para qué se forman y por qué son tan estables. Es importantísimo porque en lo que sigue aprenderás a ver cómo es que permanecen unidos los átomos en diferentes compuestos y al empezar a memorizar los símbolos y a memorizar nombres de compuestos y sus fórmulas químicas, estarás ganando un paso adelante en la formulación, que es lo próximo que empezaremos a ver. Propiedades de las sustancias iónicas. Las sustancias iónicas pueden tener las siguientes propiedades. A temperatura ambiente son sólidos de elevado punto de fusión.
Son solubles en agua, en disoluciones acuosas o fundidas, conducen corriente eléctrica pero no en estado sólido. Son sólidos con elevado punto de fusión. Recuerda, la fusión es cuando algo se funde, se vuelve líquido. Lo viste en ciencias naturales. Elevado punto de fusión significa que necesitan una temperatura extremadamente alta para volverlos líquidos. ¿Son solubles en agua? Bueno, así como necesitas mucha temperatura para volverlos líquidos, no necesitas mucha para tirarlos en agua y se disuelven. En disoluciones acuosas o fundidas conducen la corriente eléctrica muy bien, son ultra peligrosos por eso, pero no en estado sólido, Por ejemplo, la sal en sí no puede conducir electricidad, pero si la diluimos en agua se separan sus iones y puede conducir corriente eléctrica, como lo vamos a mostrar a continuación. Mira este video, préstale atención. Disolución cloruro de sodio. Existen una gran cantidad de sustancias iónicas. Una de ellas es la sal de mesa, cloruro de sodio, que tiene estructura cristalina. Los polos positivos de la molécula de agua atraen a los iones con carga negativa, aniones, mientras que los cationes, iones con carga positiva, son atraídos por el polo negativo de la molécula de agua. Cuando sustancias con enlace iónico, como el caso del cloruro de sodio, se disuelven en agua, se disocian, es decir, se separan en iones. Los iones, rodeados de moléculas de agua, se vuelven móviles y la sustancia conduce la electricidad. Se puede saber si una disolución conduce la electricidad si se utiliza un dispositivo eléctrico. Si el foco se ilumina, es que fluye la corriente eléctrica entre los dos electrodos que se encuentran sumergidos en la disolución. Por tanto, la conductividad de la solución de cloruro de sodio indica la presencia de iones en la disolución. Bien chicos, este es el enlace de YouTube del video que lo vas a tener también en tu diapositiva para que lo puedas ver las veces que quieras, aunque ya está montado en el video. Que sea de provecho esta clase, hasta la próxima, estudia